Amigos, pues aquí estamos de nuevo en otro video. Este video más que nada es explicativo para aquellas personas que también tienen una BMW 1150, ya sea la GS, la RT, la RS o la R. Les voy a compartir el problema que yo tuve y cómo se solucionó. ¿Cuál era el problema? Esta motocicleta estaba andando, prendía, la encendía, estaba andando bien y de repente se apagaba. Le volví a presionar el botón para encenderla y no encendía. ¿Qué es lo que hice? Ok, primero que nada, para comprobar que tenía lo esencial para encender el motor, que es chispa y combustible, quité el cable de la bujía, comprobé que haya chispa o que sí había chispa. Entonces no era problema del coil. Aquí lo curioso fue que cuando quité el inyector, tanto el derecho como el izquierdo, al abrir la llave, cuando ustedes abren la llave se escucha la bomba de la gasolina. No sé si alcancen a escuchar. Me voy a acercar un poco más. La abren y suena la bomba. Pero aquí cuando quité el inyector abría la llave y en cuanto abría la llave arrojaba combustible y unos chorros muy grandes. Y esto no debe ser, ya que el inyector únicamente debe arrojar combustible cuando nosotros presionamos aquí el botón de encendido. Volvías a abrir la llave y se encendía el inyector y se apagaba cuando dejaba de sonar la bomba. Por ejemplo, ahí sonó la bomba, el inyector arrojaba combustible y se detenía cuando la bomba se detenía. Pero como les repito, esto no es normal y no debe ser así. Esto provocaba que la moto se ahogara, le estaba inyectando combustible de más. Ustedes quitaban las bujías y le daban crank al motor y salían chorros de gasolina donde estaba ya ahogada la cámara de combustión. Lo que pasaba aquí es que de la computadora de la Motronic sale la señal que es para el inyector, para activarlo, que es el cable amarillo con gris que ven aquí. Aquí les voy a poner el diagrama en la pantalla, un diagrama sencillo que voy a elaborar. Tenemos la computadora y sale el cable que es la señal para el inyector. Sale un cable para el inyector izquierdo, un cable para el inyector derecho y un cable para la placa de diagnóstico que va debajo del asiento. La diagnostic plug se llama. Entonces, esos tres cables, el de la placa de diagnóstico, este amarillo con gris del inyector derecho y el del inyector izquierdo, van conectados los tres, se juntan en una unión con un cuarto cable que es el de la computadora, que es el que le manda la señal. Aquí el cable del inyector derecho, en una de sus porciones ya estaba craqueado el aislante, ya estaba deteriorado, y entonces ese cable, al estar expuesto sin aislante, hacía contacto con una parte del chasis y es como si siempre se estuviera activando la señal de la computadora permanentemente, ya que la computadora le manda pulsos de tierra aquí a los inyectores. Entonces el cable, al estar expuesto, al estar sin aislante, tocaba el chasis, siempre estaba en corto el inyector, ambos inyectores siempre estaban arrojando combustible al abrir la llave y por lo tanto ahogaban el motor. Esto lo solucioné pues reemplazando el cable derecho del inyector, el izquierdo del inyector y el de diagnóstico, la placa de diagnóstico que va aquí debajo. Los reemplacé todos, los cubrí con Thermofit, con tape aislante también para protegerlos aún más, y los conecté al cable que sale de la computadora, al que les mostré aquí en el diagrama. Por este lado está un poco feo, aún no termino estéticamente de dejarlo bonito, pero este es el cable que reemplacé. Entonces estos cables, al ya no estar expuestos a tocar alguna superficie
que esté conectada a tierra, pues los inyectores funcionan correctamente. Se enciende la bomba, no debe haber combustible, únicamente los inyectores inyectan cuando se presiona aquí el botón. Ahí sí deben inyectar los inyectores. Con el problema que tenía, abría la llave, arrojaban chorros de combustible, se llenaba la cámara, antes de que hubiera chispa se ahogaba y ya no encendía. Y ahora, pues como el problema ya está solucionado, enciende a la perfección. Y eso es todo, amigos y amigas. Les voy a dejar los subtítulos en inglés para las personas que lo ven de otra parte del mundo y no sea el idioma español su idioma nativo. I will put the English subtitles in this video so anybody from other part of the world that speak English can understand what happened to my motorcycle and how I resolved this issue, this fuel injection issue. Hasta pronto, see you later.